Son las 6:30 de la mañana. Salís de casa, abrís el auto y en lugar del rugido del motor arrancando en frío, hay silencio. El tablero muestra 87% de carga. Lo enchufaste anoche a las 11, como quien deja el teléfono cargando. No fuiste a ninguna gasolinera. No perdiste 20 minutos de tu semana en ese trámite. Eso, multiplicado por cada semana durante 10 años, es un cambio de vida. Y eso es apenas el comienzo de lo que está llegando. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. El primer cambio que nota quien vive con un vehículo eléctrico no es la aceleración, ni la pantalla del tablero, ni el diseño del interior. Es la desaparición de la gasolinera de su vida cotidiana. Ese trámite tan normalizado que casi nadie lo registra como pérdida de tiempo hasta que deja de existir, detenerse, esperar, pagar, volver a arrancar. Para quien tiene acceso a carga doméstica, ese ritual desaparece por completo. El auto amanece cargado todos los días porque lo conectaron la noche anterior, igual que el teléfono. Es un cambio pequeño en apariencia y profundo en la práctica, porque reorganiza de manera silenciosa varios minutos de cada semana durante años. El sonido es el segundo cambio que golpea de manera inmediata. No el silencio total, que no existe porque los neumáticos sobre el asfalto y el viento generan ruido a cualquier velocidad, sino la ausencia del ruido mecánico del motor, las vibraciones, el estruendo al arrancar en frío, el cambio de tono al acelerar. El interior de un vehículo eléctrico en movimiento tiene una calidad acústica diferente, más parecida a un espacio cerrado que a una máquina en operación. Eso cambia la experiencia de conducir de manera más profunda de lo que parece antes de experimentarlo. El mantenimiento es el tercer cambio, y probablemente el más relevante para el bolsillo en el mediano plazo. El motor eléctrico no tiene aceite que cambiar, no tiene correa de distribución que revisar, no tiene sistema de escape que inspeccionar, no tiene bujías que reemplazar. Las visitas al taller se reducen de manera drástica. Los frenos duran más porque la frenada regenerativa, que recupera energía en cada desaceleración, hace que los frenos mecánicos tradicionales se usen con mucha menor frecuencia. Todo eso se traduce en un costo de operación por kilómetro notablemente más bajo, una diferencia que se acumula mes a mes de manera silenciosa, pero consistente. Hay algo más sutil que también cambia y que cuesta más articular: la relación con la energía. Cuando cargas un vehículo eléctrico en casa, sos consciente de que la energía que mueve ese auto viene de la misma red que ilumina tu casa, que puede venir de paneles solares en el techo, que tiene un precio que varía según la hora del día. Esa conciencia transforma la relación con el consumo de una manera que el surtidor de gasolina nunca generó. La energía deja de ser un líquido anónimo que compras en una estación y se convierte en algo que administras, que optimizan, que podés producir. La aceleración instantánea es otro elemento que sorprende a quienes prueban un eléctrico por primera vez. El motor eléctrico entrega torque máximo desde 0 revoluciones por minuto, lo que significa que la respuesta al acelerar es inmediata y lineal, sin la demora que el motor de combustión necesita para llegar a su rango óptimo. Eso no solo hace que la conducción urbana sea más fluida, cambia la percepción de control del vehículo de una manera que muchos conductores describen como más natural una vez que se acostumbran. Ninguno de estos cambios es revolucionario tomado por separado. Lo que los vuelve significativos es la suma. Cuando eliminas el trámite de la gasolinera, reduces el ruido, bajas el costo de mantenimiento, cambias la relación con la energía y mejora la respuesta del vehículo al mismo tiempo, el resultado no es un auto ligeramente mejor. Es una experiencia de movilidad cualitativamente diferente. Y esa diferencia, una vez vivida, hace difícil entender por qué el sistema anterior duró tanto tiempo sin que nadie lo cuestionara con más fuerza. Hay una conversación que se repite constantemente cuando alguien está considerando comprar un vehículo eléctrico y casi siempre se detiene en el mismo punto: el precio de compra. El auto eléctrico cuesta más que el de combustión equivalente. Eso es real en la mayoría de los segmentos de mercado hoy.
Y esa realidad es suficiente para que mucha gente cierre la conversación ahí, sin hacer el cálculo completo. El cálculo completo es diferente. Un vehículo se usa durante 10, 12, 15 años. Durante ese tiempo, el costo de combustible, el costo de mantenimiento y el costo de reparaciones representan una proporción del gasto total que en muchos casos supera el precio de compra inicial. Cuando se suma todo eso, el costo total de propiedad de un vehículo eléctrico en muchos contextos ya es igual o menor que el de su equivalente de combustión, incluso con la diferencia de precio de compra. El problema es que ese cálculo requiere pensar a largo plazo, y la mayoría de las decisiones de compra se toman mirando el precio del día, no el costo de 10 años. La electricidad es consistentemente más barata que la gasolina como fuente de energía para mover un vehículo, medida en costo por kilómetro recorrido. La diferencia varía según el país, la tarifa eléctrica y el precio del combustible en cada mercado, pero en la mayoría de los contextos el ahorro es significativo y se siente mes a mes en el presupuesto doméstico. Para alguien que maneja muchos kilómetros al año, ese ahorro se vuelve especialmente relevante. El precio de los vehículos eléctricos está cayendo, no de manera gradual y lineal, sino siguiendo la misma curva que siguió el precio de los paneles solares y el de las baterías en la última década. Una caída sostenida que se acelera a medida que la producción escala. Los fabricantes chinos están produciendo vehículos eléctricos en segmentos de precio que hace 3 años se consideraban imposibles para esa tecnología. Esa presión de precio está obligando a los fabricantes de otros países a responder, y el resultado es que el punto de paridad de precio de compra entre eléctrico y combustión se está acercando más rápido de lo que la mayoría de las proyecciones anticipan. Hay segmentos donde ese punto de paridad ya se alcanzó o está muy cerca. Los buses eléctricos para transporte público son el ejemplo más claro. El costo de operación durante 10 años es tan inferior al de los buses de combustión que la diferencia de precio de compra se amortiza en pocos años. Y las ciudades que han hecho ese cálculo están electrificando sus flotas a un ritmo acelerado. Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Shenzhen, Ámsterdam. En todas esas ciudades los buses eléctricos ya no son un proyecto piloto. Son el estándar de compra para la expansión de la flota. Para las motos y scooters eléctricos, el argumento económico es todavía más inmediato. El costo de entrada es más bajo que el de un auto. El ahorro en combustible se nota de manera directa en el presupuesto semanal de alguien para quien ese gasto representa una porción importante de sus ingresos. La infraestructura necesaria para cargarlo es mínima. Un tomacorriente doméstico estándar es suficiente. En países de ingreso medio, ese segmento está siendo el motor más dinámico de la adopción eléctrica, sin generar los titulares de los sedanes premium, pero con un impacto real sobre millones de familias. El valor de reventa de los vehículos eléctricos es todavía una incógnita en muchos mercados porque hay poca historia de segunda mano para analizar. Eso genera incertidumbre legítima. Lo que sí está documentado es que la salud de la batería, el componente más caro del vehículo, se puede medir con precisión, lo que en el futuro podría hacer que el mercado de usados eléctricos sea más transparente que el de combustión, donde el estado real del motor es más difícil de evaluar sin una inspección técnica profunda. Las ciudades crecieron durante un siglo alrededor del auto de combustión. No es una metáfora, es una descripción literal de cómo se tomaron las decisiones de diseño urbano desde los años 20 del siglo pasado hasta hoy. Las autopistas cortaron las vecindades. Los suburbios se extendieron porque el auto hacía posible vivir lejos del centro. El estacionamiento se volvió una exigencia de diseño que en muchas ciudades norteamericanas consume entre el 20 y el 30% del suelo urbano. Los centros comerciales migraron a la periferia porque el auto hacía posible llegar hasta ahí. La ciudad del siglo XX fue diseñada para el auto, y todo lo demás se organizó alrededor de esa decisión. La electrificación del transporte no deshace eso de un día para otro, pero abre posibilidades de reorganización urbana que el motor de combustión hacía imposibles o muy costosas, y algunas ciudades ya están aprovechando esa apertura de maneras concretas y visibles. La reducción del ruido
es el cambio más inmediato y más difícil de cuantificar en términos de impacto real. El ruido crónico del tráfico vehicular en las ciudades tiene efectos documentados sobre la salud, eleva los niveles de cortisol, interrumpe el sueño, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas expuestas durante años. Cuando una proporción significativa de los vehículos en circulación deja de producir ruido de motor, el paisaje sonoro urbano cambia de manera que los habitantes perciben incluso antes de poder explicarla. Las ciudades con alta penetración de vehículos eléctricos describen ese cambio como una de las mejoras de calidad de vida más notorias de la transición. La calidad del aire en las zonas urbanas más congestionadas mejora de manera medible cuando cae la proporción de vehículos de combustión en circulación. Las partículas finas y los óxidos de nitrógeno emitidos por los escapes son responsables de una cantidad significativa de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en las poblaciones urbanas. Eso tiene un costo en términos de gasto de salud pública que durante décadas no se contabilizó en el precio real del combustible. Cuando ese costo empieza a bajar porque hay menos emisiones directas en las calles, el beneficio no es abstracto. Se mide en hospitalizaciones que no ocurren, en medicaciones que no se necesitan, en años de vida que no se pierden. La infraestructura física de la ciudad también se transforma de manera gradual. Las gasolineras, diseñadas para almacenar y distribuir líquidos volátiles con todas las medidas de seguridad que eso requiere, empiezan a perder relevancia como elementos del paisaje urbano. El espacio que liberan, especialmente en zonas de alta densidad, tiene valor real para otros usos. Algunas ciudades ya están convirtiendo gasolineras en desuso en puntos de carga eléctrica combinados con pequeños comercios o espacios verdes. La demanda de estacionamiento en varios centros urbanos europeos está cayendo de manera medible. Estructuras de estacionamiento que hace 20 años eran activos inmobiliarios rentables, hoy enfrentan preguntas sobre su viabilidad futura a medida que más personas combinan transporte público, movilidad compartida y vehículos propios de manera diferente. Algunas ciudades están convirtiendo esos espacios en vivienda, en parques, en infraestructura peatonal. Cuando la necesidad de estacionar baja, el espacio que el auto consumía en la ciudad puede recuperarse para otros usos que la mayoría de los habitantes valora más. Pero hay un problema que aparece exactamente aquí y que ningún anuncio de fabricante, ningún comunicado de gobierno y ningún análisis optimista ha resuelto de manera convincente todavía. No tiene que ver con la tecnología del vehículo, ni con la calidad del aire, ni con el diseño urbano. Tiene que ver con dónde vivís, con cuánto dinero tenés y con si el sistema que se está construyendo para el futuro del transporte fue diseñado pensando en vos o pensando en otra persona completamente distinta. La narrativa dominante del vehículo eléctrico está construida sobre un perfil muy específico de usuario. Alguien que tiene garaje propio o estacionamiento reservado, que puede instalar un cargador doméstico sin negociar con nadie, que vive en una ciudad con infraestructura de carga pública razonable, que puede absorber la diferencia de precio inicial de compra, aunque el costo total a largo plazo sea más bajo. Ese perfil describe a una minoría de la población mundial y no describe siquiera a la mayoría de la población urbana en los países más ricos. En cualquier ciudad grande de América Latina, Europa del Sur o Asia, la mayoría de la gente vive en departamentos, no en casas con garaje. Vive en edificios donde el estacionamiento, cuando existe, es colectivo y donde instalar un punto de carga personal requiere acuerdos entre propietarios o inquilinos, modificaciones de la instalación eléctrica del edificio e inversión en infraestructura compartida. El problema no es técnico. Un edificio puede instalar puntos de carga perfectamente. La tecnología existe y los costos son manejables cuando se distribuyen entre muchos usuarios. El problema es de coordinación, de gobernanza, de voluntad colectiva. Y esa coordinación raramente ocurre de manera natural sin un marco legal que la facilite. La carga pública es la solución más obvia para quien no tiene acceso a carga doméstica, pero tiene sus propias fricciones en la práctica cotidiana. En muchas ciudades los puntos de carga rápida son escasos, están concentrados en zonas de mayor ingreso
o mayor tráfico comercial, y la experiencia de usarlos no es tan fluida como cargar en casa. Hay cuestiones de compatibilidad entre distintos conectores, aplicaciones diferentes para cada red, precios variables y a veces poco transparentes, y la posibilidad real de llegar a un punto de carga y encontrarlo ocupado, en falla o con una espera que no estaba en tus planes. Esas fricciones no son insuperables, pero tampoco son insignificantes para alguien que depende de esa infraestructura para su movilidad diaria. Los llamados desiertos de carga son muy reales en zonas rurales y ciudades intermedias de casi todos los países. Si viajas fuera de las rutas principales en Argentina, Colombia, México o gran parte de Europa del Este, la infraestructura no está con la densidad necesaria para eliminar la incertidumbre del viaje. Eso no impide vivir con un vehículo eléctrico en una ciudad grande, pero sí genera una resistencia psicológica que los números de autonomía por sí solos no resuelven. La ansiedad por la autonomía es un fenómeno bien documentado en la psicología del consumidor. Los estudios muestran que los propietarios de vehículos eléctricos no se quedan sin carga con mayor frecuencia de lo que los propietarios de autos de combustión se quedan sin nafta. Pero el miedo persiste, porque la consecuencia percibida de quedarse sin carga en ruta es más grave. No podés traer un bidón de electricidad, el tiempo de espera es mayor, la infraestructura disponible es menos densa. Esa percepción frena decisiones de compra, incluso cuando la estadística real de uso no la justifica. El concepto de transición justa, la idea de que la electrificación del transporte no puede diseñarse de manera que agrave las desigualdades existentes de acceso a la movilidad, está ganando espacio en los debates de política pública. La pregunta que ese concepto plantea es directa. Si el sistema de transporte eléctrico que se está construyendo hoy sirve principalmente a quienes viven en casas con garaje, en ciudades bien equipadas, con ingresos suficientes para absorber el diferencial de precio, ¿qué pasa con todos los demás? No hay respuestas definitivas todavía, pero ignorar esa pregunta mientras se celebra la transición como un éxito universal es una forma de contar solo la mitad de la historia. Proyectar con honestidad cómo va a cambiar la movilidad en los próximos 10 años requiere separar lo que ya es irreversible de lo que todavía es genuinamente incierto. Mezclar las dos cosas en la misma narrativa entusiasta, como hacen la mayoría de los videos sobre el tema, produce una imagen distorsionada que no le sirve a nadie para tomar decisiones reales. Lo irreversible es esto: los vehículos eléctricos van a representar una proporción creciente de las ventas de autos nuevos en la mayoría de los mercados grandes del mundo. Los fabricantes tradicionales ya comprometieron decenas de miles de millones de dólares en plataformas eléctricas. Esos compromisos no se revierten fácilmente. Las ciudades más grandes del mundo van a tener restricciones crecientes sobre los vehículos de combustión en sus centros, siguiendo el camino que ya tomaron Londres, París, Oslo y Ámsterdam. El transporte público eléctrico va a ser el estándar en la mayoría de las ciudades de ingreso medio y alto antes de 2035. Las tecnologías están probadas, los costos son manejables, los beneficios operativos están documentados. Lo que frena este proceso es institucional y financiero, no técnico. Lo genuinamente incierto es diferente. La velocidad de adopción del vehículo eléctrico privado en los mercados de ingreso bajo y medio bajo depende de variables que no están resueltas. El precio de los vehículos en ese segmento tiene que seguir bajando, y la velocidad de esa caída depende en gran parte de la capacidad de los fabricantes chinos de penetrar estos mercados sin encontrar barreras arancelarias insuperables. La autonomía completa de conducción sigue siendo un problema de ingeniería y regulación abierto. Las promesas de robotaxis masivos para 2025 no se cumplieron. La timeline de la autonomía total es difícil de predecir, y la historia reciente sugiere que esa dificultad debe tomarse en serio. La red eléctrica es el factor limitante que menos aparece en las conversaciones sobre movilidad eléctrica y que puede ser el más determinante en varios países. Electrificar el transporte masivamente implica aumentar la demanda total de electricidad de manera significativa. Si esa electricidad adicional se genera quemando carbón o gas,
el beneficio ambiental de la electrificación del transporte se reduce de manera considerable. Las dos transiciones, la del transporte y la de la generación eléctrica, tienen que avanzar en paralelo. En muchos países están avanzando a velocidades muy distintas y esa brecha no se cierra sola. El transporte eléctrico no viene a resolver todos los problemas de la movilidad urbana. Viene a resolver uno específico y muy grave: la emisión de contaminantes directos de los vehículos en las ciudades. La congestión, la inequidad en el acceso, el espacio desproporcionado que los autos consumen, los accidentes. Estos problemas requieren decisiones de diseño urbano y política pública que la tecnología del motor no puede tomar por sí sola. Un auto eléctrico atascado en un embotellamiento sigue siendo un auto atascado en un embotellamiento. El motor no cambia eso. La pregunta que vale hacerse no es si el vehículo eléctrico va a ganar. Esa carrera está decidida en el sentido de que la dirección no tiene vuelta atrás. La pregunta más interesante es si las ciudades van a aprovechar esta transición para repensar el modelo completo de movilidad, o si simplemente van a sustituir un motor por otro, poner un logo verde en el auto y llamar a eso revolución. Esa decisión no la toma la tecnología, la toman las políticas, el urbanismo y la voluntad real de cambiar las reglas del juego urbano. Si vivís en una ciudad, si usas transporte todos los días, si estás pensando en qué vehículo comprar en los próximos años, lo que está pasando ahora va a afectar esas decisiones de maneras concretas antes de lo que pensás. Vale entenderlo con precisión, sin el entusiasmo fácil de los anuncios y sin el escepticismo que solo sirve para no tener que cambiar nada. Este fue otro contenido aquí, en Movilidad 360, donde analizamos cómo la movilidad eléctrica está cambiando la forma en que nos movemos y entendemos el futuro. Si este video te aportó valor, déjanos tu opinión en los comentarios y díganme de qué ciudad o país estás viendo este video. ¿Crees que la movilidad eléctrica ya es el presente? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos análisis, comparativas y tendencias sobre movilidad eléctrica. Comparte este video con quien esté pensando en dar el salto. Y recuerda, en Movilidad 360, el futuro no se espera, se conduce. Hasta el próximo video.